y amén. ¿Te ha pasado que hablas con personas que no atienden en la iglesia, que no son cristianos, salvos, y les dices, el domingo voy a la iglesia, y el jueves voy a la iglesia, y el miércoles voy a la iglesia, y el martes voy a la iglesia? Les has dicho esto, y generalmente, ¿cuál es la respuesta de las personas cuando tú les dices esto? ¿No? O sea, ¿cómo vas a la iglesia? Vámonos a la playa, o mejor vámonos al partido. O sea, tantas cosas que para ellos es como, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Y a eso agrégale, si tú les dices voy a servir en la iglesia, o sea, todavía más explota su mente, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué te pagan? ¿Cuánto te pagan? ¿O qué para que lo hagas? Entonces, todo ese tipo de comentarios sabemos que están alrededor de nosotros, y lamentablemente para algunos pues les genera dudas, desánimo. Pero hoy vamos a aprender por qué servir en la iglesia local. ¿Por qué servimos? ¿Por qué sacrificamos el deporte o una pizza, o quizás simplemente estar acostados haciendo nada o en el celular, por estar en este lugar? Y como dirían algunos, y peor, estar trapeando, estar limpiando, poniendo el audio y tantas cosas. ¿Qué es lo que nos dice la Biblia sobre eso? Una mala respuesta a esta pregunta es decir que lo hacemos para ser salvos, como la mayoría de las religiones tienen su filosofía. La filosofía del 90% o 99% de las religiones, llámale como le llames, todas son que tienes que hacer cosas para ganarte el favor de Dios, para ganarte la salvación. Por eso es que usted ve a unos vendiendo libritos afuera del Walmart, a otros yendo a lugares a ayudar a la gente, a otros haciendo mandas, caminando de rodillas, a otros jurando un montón de cosas, porque la religión en general enseña a que te tienes que ganar el favor de Dios a través del servicio. Pero la Biblia es bien clara en Efesios capítulo 2, yo creo que ese solo versículo, hay muchos otros, pero solo ese versículo 8 y 9 echan en tierra esta filosofía, porque la salvación no es de nosotros, no es por nosotros, ¿verdad? No por obras. Ya con esa frase queda bien estipulado, no es por ninguna obra, sino es la gracia de Dios. Entonces, no servimos por miedo, como algunos lo hacen. Es que si no sirvo, Diosito no me va a bendecir, Diosito me va a castigar. Entonces no, esa no es la razón por la que nosotros servimos. No servimos a Dios porque Él lo necesite. Ay, no, es que Dios necesita mi ayuda porque sin mí nadie hace nada, porque sin mí todo sale mal. No, porque nuestro servicio es a través de un corazón que ha sido transformado. Servir a Dios es una manifestación de amor, eso es el servicio. Servimos a Dios como una manifestación de amor. Miren, yo creo que de alguna manera hemos oído esta frase, ¿verdad? Cuando alguien le salva la vida, una persona, y lo puede ver, lo primero que le dices, te debo la vida. ¿A poco no? Estoy en deuda, pídeme lo que sea, y sirves por amor a esa persona. No sé si se acuerdan ustedes de los mineros. Ya van varios casos de mineros que quedan atorados. ¿Se acuerdan de uno de esos casos? Estando atorados ahí, obviamente ellos hacían intentos por salvarse, pero los que estábamos afuera viendo todo lo que sucedía, ¿qué sabíamos de sus intentos para salvarse? Decíamos, es imposible.
no pueden, ¿verdad? Y ellos trataban de diferentes maneras de escapar, de salir, pero todos sus intentos eran inútiles. Y al contrario, nosotros sabíamos que el tiempo se estaba acabando, que el oxígeno se estaba acabando. Entonces sabíamos que se tenía que hacer algo rápido. Y cuando llegan los rescatistas y los sacan, y ellos salen de esa mina, de ese hueco, como estábamos todos en las noticias, ¿verdad? Viéndolos salir y todos llorando y veías a ellos cómo lloraban y abrazaban a sus familias y cómo se sentían. ¿Por qué? Porque por sus medios era imposible que se salvaran. Necesitaban la ayuda para ser salvos. Eso sucede con la salvación que Dios nos dio. El hombre puede hacer muchos intentos por salvarse. Y los que estamos viendo de fuera podemos decir: es inútil todo lo que intentes hacer. El único que te puede salvar es Dios. Pero una vez que somos salvos, por gratitud, por amor, por decirle al Señor: Señor, tú me has dado todo, tú me rescataste. Yo volteo a ver mi vida y yo personalmente veo mi vida y pienso: ahorita estaría o muerto en el hospital, o con una enfermedad mortal, o en problemas económicos, o divorciado, solo en la calle. O sea, tantas cosas que sé que iban a pasar por el rumbo que llevaba. Entonces volteo mis ojos al cielo y como ahora, ¿no? Tú, Señor, a ti que lo sabes todo de mí, como cantábamos hace un momento, yo nada puedo ocultarte, Señor, tú sabes todo, tócame, lléname, te amo, te necesito, y por amor y por gratitud empiezo a servir. Pero para la sociedad en general, o sea, cuando hablo de la sociedad, hablo de alguien no salvo o alguien no cristiano. Para la sociedad, servir a otros es un sinónimo de humillación. Es humillante. ¿Cómo es que tú sirves a otros? Al contrario, ¿qué enseña la sociedad? ¿Cuál es la mentalidad del mundo? No, al contrario, tú truena los dedos, tú tienes que hacer a ti que te sirvan. Lamentablemente, ese pensamiento se ha metido en las iglesias. Yo soy cabeza y no cola, lo ha oído. Y está en la Biblia, pero pues clásico, ¿verdad? Se toman un solo verso para tratar de poner su filosofía mundana. Pero cuando nosotros conocemos el carácter de Dios, cuando nosotros conocemos al Señor, bueno, entendemos que le servimos por amor y sobre todo que Él nos puso el ejemplo más grande. ¿Quién es el líder más grande de la historia? O sea, algunos pueden decir Napoleón o Hitler, que convenció a cuántos millones de alemanes, ¿no? Sobre todos ellos, históricamente, no hablando eclesiásticamente, históricamente, ¿quién es más grande cuál es el líder más grande que ha existido en la historia? Es Jesús, de tal manera que partió la historia en dos. Bueno, ese supremo líder, gobernante, que las naciones están a sus pies, nos dio el ejemplo y su carácter de servicio. Él nos enseñó a servir. Él se postró en el piso a lavarle los pies a sus discípulos, vamos a decirlo así, a sus subordinados. Ahora, el concepto de servicio aparece más de 300 veces solamente en el Nuevo Testamento. Más de 300 veces. Les pregunto, ¿será que debamos estudiar el servicio o no estudiarlo? Ahora, hablábamos de la salvación y hablamos del servicio. Uno de los propósitos de ser salvos, Éxodo capítulo 7, verso 16, ¿cuál creen que fue? Cuando Moisés se presenta con Faraón y le dice: deja salir a mi pueblo, ¿para qué? Ayúdenme, ya nos quitamos de que no hablamos, ¿verdad? Si le pregunto, participe conmigo, dígame, ¿para qué? Para servir, es el llamado. Y este llamado se repite en el capítulo 8, versículo 1, en el capítulo 8, versículo 20, en el capítulo 9, versículo 1, en el capítulo 10, se repite varias veces: deja salir a mi pueblo
para que me sirva. Y sabemos que la salida de Egipto es una sombra, es una figura de cómo nosotros salimos del mundo a la tierra prometida, a la tierra donde fluye leche y miel con el Señor. ¿Para qué me sacó de la esclavitud y me trae a la tierra que fluye leche y miel? Para servirle. Uno de sus propósitos es que yo le sirva. Bueno, puede servir ayudando a los demás. Puede servir cuando tú pones una silla para una persona porque entiendes que lo estás haciendo para Dios. Cuando sirves los desayunos en casa a los hijos o a la familia. Cuando pagas la cuenta de luz, cuando limpiaste una mesa. ¿Estás sirviendo a las personas? Sí. Pero tú sabes que tu servicio, ¿para quién es? Para Dios. Cuando tú entiendes que lo que haces, lo haces para Dios, sea lo que sea, barres un patio, preparas una comida, lavas una ropa, lavas el carro, pagas una cuenta, prendes una luz, apagas una luz, porque a veces se nos olvida que se apagan las luces. Apagas una luz cuando entiendes que todo lo que haces, lo haces, ¿por qué? Porque amo a Dios. Y porque a Dios le gusta cuando yo sirvo, entonces tu mentalidad cambia. En Juan capítulo 15, versículo 12, dijo este mandamiento el Señor: este mandamiento les dejo, que os améis los unos a los otros como yo los he amado. Ahora, amar a una persona no es decirle que la amas. Amar no es, ni siquiera es besar a una persona. ¿Me amas? ¿Por qué no me besas? Eso no es amar. Efesios capítulo 5 nos deja bien claro. Hugo, cierra la puerta, por favor. Nos deja bien claro. Amar a Dios, Efesios capítulo 5, tiene que ver con proteger y proveer. ¿Cómo le muestro a alguien que lo amo? ¿Cómo le muestro a alguien que lo amo? ¿Lo beso? Y esa es muestra de amor que hizo Judas. ¿Cómo le demuestro a alguien que lo amo? Cuando proveo y cuando le protejo. Bueno, es que un abrazo, si mi esposa necesita el cariño y mi abrazo le va a proveer eso, entonces la estoy amando porque le estoy proveyendo. ¿Sí me entiende? Entonces el amor no solamente se dice, el amor se demuestra. El amor se provee. Y por eso el Señor dijo: no hay amor más grande que este, que uno de su vida por otro. No hay amor más grande que ese. Ahora, no me voy a matar por Rogelio, no me voy a... No, bueno, pero sí me voy a sacrificar. ¿Para qué? ¿Necesitas algo? ¿Te hace falta algo? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hacerlo? Porque cuando amas a alguien, no te importa el servicio que haces. ¿Te has fijado? Cuando amas a alguien y te va a visitar a tu casa, ¿cómo le recibes? Ay, ya vino. Uf. Ay. Bueno. ¿Así recibes a quien amas? ¿O cómo recibes a quien amas? Hasta todos brincan en la casa. ¡Ah, llegó! ¡Llegó! ¡Ya llegó! Los niños son especialistas en no disimularlo. ¿A poco no? ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Y corren y van y están emocionados. Porque servirle no cuesta trabajo. ¿Y qué tal a nosotros? ¿Nos costará trabajo servir o no nos costará trabajo servir? Ahí puede ser un buen termómetro de cuánto amo a Dios y estoy dispuesto a servir a Dios. Ahora, yo les voy a dar unos puntos importantes para este servicio. ¿Cómo puedo empezar yo? ¿Cuáles son los primeros pasos que puedo dar para servir, en este caso, a la iglesia, servir en la comunidad, servir a mi familia, sabiendo que lo hago para Dios? ¿Cuáles son esos pasos que tengo que dar? Vamos a ver el primero, que es disponibilidad. Disponibilidad, o en otras palabras, contabilidad. ¿Qué significa contabilidad? Ser contable, que cuenten contigo, que estés dispuesta
dispuesto a servir. Hermanos, necesitamos que nos apoyen porque fíjense que las ventanas están sucias y ya no se ve bien para los que están afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Yo voy. Lo contrario a disponibilidad, ¿qué es? ¿Yo por qué? Para eso están los sugieres. Yo serví el domingo pasado, yo serví el martes pasado, a mí ya no me toca. ¿Qué es lo primero que tengo que ponerme en mi programación? Estar contable, que cuenten conmigo. Isaías capítulo 6, versículo 8, quiero que vean estos ejemplos bíblicos de personas que estuvieron dispuestas cuando incluso Dios, no me lo malentiendan, ahorita van a saber por qué, tuvo una necesidad. Vean Isaías 6, 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Este es Dios hablando con la Trinidad, es el mismo hablando. Y acaba de tener una experiencia sobrenatural Isaías. Los pórticos acaban de temblar. La nube de la gloria de Dios llenó la casa. Quizás estaba adorando. Bueno, dice que le estaba diciendo: santo, santo, santo. Y caía de rodillas y tuvo un momento de adoración. Y está terminando ese momento de adoración. Y Dios dice: hay esta necesidad. ¿Cómo le hago? ¿A quién puedo enviar que haga este trabajo que es necesario? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Ya sé, Señor, yo conozco a alguien que puede ir. ¿Es su respuesta de Isaías? Mira, y yo sí iría, pero justo ese día ya tengo planeado una pizza con mis cuates. No, ya, y es que cualquier día, menos ese, porque ese día. ¿Qué hizo Isaías cuando Dios le presentó la necesidad? ¿Cuál fue su respuesta? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Eso es disponibilidad. Eso es ser contable. Miren, yo rápidamente les digo, para empezar el ministerio del mensaje para los mayas, mi plan de vida no era estar viviendo en la jungla. Mi plan de vida no era venirme a la península de Yucatán. Mi plan de vida era pastorear una iglesia en Estados Unidos, que era la invitación que tenía, que era el rumbo que estaba marcando, que era lo que estaba poniendo yo para ir caminando. Me voy a ir a Estados Unidos y allá voy a hacer mi vida. Y entonces hay una necesidad. ¿Sabes qué? Hay una necesidad en estos pueblos de Yucatán. Los hermanos mayas necesitan saber de Cristo. Es un pueblo que está descuidado. Mira cuánta pobreza. Necesitan aprender a pensar fuera de la caja. Necesitan tener el Espíritu de Dios que los llene de poder y también ellos vayan. Vamos a orar por alguien que esté con ellos de tiempo completo. Así empezó todo. Vamos a orar y ahí me tiene todos los días: Señor, mira los hermanos mayas, mira el pueblo maya, necesitan de ti, manda a alguien, Señor. Mira, necesitan, Dios mío, envía a alguien que haga. Yo fui el año pasado 5 días y vi muchas cosas, vi tanta necesidad y veo mucho potencial. Señor, por favor, manda a alguien que quiera ir. Y entonces yo me imagino a Dios: sí, tienes razón, ¿a quién enviamos? No. Por eso dice el Señor: la mies está lista, ¿no? Pero los obreros son pocos. Ahora, de esos pocos dice la Biblia: rogad pues. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por la mies? Porque yo veo muchas iglesias que están orando por la mies, Señor, y los no alcanzados. La Biblia no dice que oremos por ellos. La Biblia dice: ora por los obreros, para que los obreros vayan y los alcancen. Y cuando empiezas a orar por los obreros, Dios te toca y terminas como Isaías: Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo voy. Otro ejemplo lo tenemos con Pablo en Hechos capítulo 9 versículo 6. Vean la disponibilidad de Pablo. Hechos 9 versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Ven la disponibilidad de Pablo? ¿Qué quieres que haga?
Y el Señor le respondió: vámonos, levántate y ven a una ciudad, te voy a entrenar, te voy a preparar para que vayas y compartas. Y qué ministerio tan grande de Pablo, pero tuvo disposición, fue contable. María, Lucas capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. Y vean sus palabras: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y fue cuando le dijeron: María, he aquí vas a concebir un santo ser y llamarás su nombre Jesús. ¿Se recuerda? Y María sabía que ese era un llamado, una sentencia de muerte. Una jovencita embarazada, sin esposo y que se presentara a la sociedad. Imagínense que decirles: me embaracé por el Espíritu Santo. ¿Verdad que es difícil? Difícil de creer. Sin embargo, ¿qué dijo María? Haz conmigo como tú quieras. Bueno, Mateo capítulo 18. Pero ¿cómo voy a servir a Dios? Es la pregunta. Si Dios está en el cielo, si Dios no necesita nada, si Dios lo tiene todo, Él truena los dedos y vienen ángeles y le traen agua de los manantiales de Tehuacán. ¿Para qué me necesita que yo le sirva si Él está en el cielo? Fíjense lo que dice Mateo 18, versículo 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: de cierto os digo que si no se vuelven y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Es un adulto que le dice: debes de tener el corazón de un niño, ¿ok? Pero vean lo que sigue diciendo el verso 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es mayor en el reino de los cielos. Y subraya el versículo 5. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, ¿a quién recibe? ¿Qué significa recibir a un niño? ¿Qué significa recibir a un niño? Servirle. Cualquiera que sirva a un niño como este. Pregunta: ¿está hablando de un niño literalmente? Está hablando: no, yo sirvo a los niños, tú ya estás grandote, tú te puedes hacer tus cosas. ¿Verdad que no? Está hablando de las personas, de los mismos hijos de Dios. Está hablando de aquellos que se rindieron al Señor, que decidimos hacernos como niños. Y además dice: si tú sirves a uno de estos mis hijos, a mí me estás sirviendo. ¿Por qué servir entonces en la iglesia? Porque le sirvo a Dios. Cada que hago algo por una persona es como si se lo estuviera haciendo a Él. Mateo capítulo 25, verso 34. Mire lo que dice esto. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, pero ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que, subraya esto, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿a quién se lo hiciste? A Dios. ¿Por qué servir a Dios en la iglesia? Porque Él me lo manda por amor y porque cuando lo hago, lo estoy haciendo a Dios. Tenga el nombre que tenga, sea de la condición, de la posición que sea. Cuando yo le pongo una silla, cuando yo barro, cuando yo trapeo, cuando yo conecto, cuando yo ensayo, cuando yo pinto, cuando yo riego, cuando conecto allá arriba, todo lo que hago, lo hago ¿para quién? Para Dios. Pero muchos se les ha olvidado eso, se les quita. Y vuelvo al principio: servimos por miedo, por obligación,
o porque si no, no me dan, o por ganarme el favor de. Y ese no es el corazón de Dios. El corazón de Dios es: hazlo por amor. ¿Amor a quién? Si este es el peor jefe que tengo, el peor pastor, el peor coordinador. ¿Por amor a quién? Por amor a Dios. Por amor a Dios, por amor a Dios. Entonces piensa en la persona que te saca canas verdes. Piensa en la persona que luego te está ahí, que te lastimó, te ofendió, te hizo algo. Piensa en esa persona y ahora piensa: le sirvo a esa persona porque le sirvo a Dios. Y Él recibe. Entonces, ¿cómo se sirve a Jesús? Sirviendo a las personas. Así sirvo al Señor. Ahora, estoy disponible, ¿no? O sea, quiero hacerlo. Te pregunto, ¿qué tan disponible estás? ¿O qué tan dispuesto estás a servir a Dios? ¿Qué tan dispuesto estás? No, de veras les pregunté. Es que se me quedaron viendo así como, bueno. No, de veras. ¿Qué tan dispuesto o dispuesta estás para servir al Señor? ¿No? Y bueno, ahora cuando queremos servir a Dios, ¿te acuerdan de Moisés? Lo llama Dios, está la zarza encendida. Va Moisés a la presencia de Dios y le dice: Moisés, quítate el calzado, ¿no? Porque el lugar que pisas es santo. Y se acerca hasta donde está él. Éxodo capítulo 3, acompáñenme por favor. Y quiero que vean la conversación que tiene Moisés con Dios y que tiene que ver con el servicio. Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y vean, paso número 1, disponibilidad. ¿Qué hizo Moisés? Heme aquí. Heme aquí. Esa frase hasta la cantamos y es lamentablemente en muchos círculos es cliché. Heme aquí. Pero cuando se necesita, ¿qué respondes? Híjole, me iba a ir al cine. Híjole, es que no. ¿Qué tan disponible estás? Y luego versículo 11, sáltate el versículo 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto los hijos de Israel? Esto es en cierta manera bueno, porque Moisés sabe que no tiene las capacidades para hacerlo, como nosotros. A alguien le pasó que sabe que tiene que servir, que quiere servir, pero que empiezas: ¿y si no puedo? ¿Y si no cumplo? ¿Y si fallo? ¿Y si no sé hacerlo? ¿A alguien le pasó? Solo a mí me ha pasado. Allá, solo tú y yo, 3. Los demás, calidation. A mí me ha pasado un montón de veces. ¿Y si no cumplo? ¿Y si no puedo? ¿Y si? Es lo mismo que Moisés, está igual. Pero yo cómo, entonces Dios nos da la respuesta. Dios nos dice: mira, para que no estés divagando por acá, Señor, revélame tu voluntad. Señor, aparécete en una nube de humo y dime con una voz así: yo estoy aquí, te digo, sirve aquí. Para que no caigas en eso, fíjate la respuesta que le da, capítulo 4, versículo 1. Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha parecido Jehová? Y Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y esta pregunta es la clave para el servicio. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que tienes a la mano? Me regreso a mi testimonio, a mi historia. Después de estar: Señor, heme aquí, ¿verdad? Y ahí estoy. Bueno, vamos a orar por los obreros. Y Señor, hay necesidad allá en Yucatán. ¿Quién enviaré? Pues heme aquí, Señor, órale, lánzate. Y ya estoy ahí, ya llego ahí y me acuerdo mi primer semana que me quedo pensando: ¿y ahora qué hago? ¿Qué se supone que hace un misionero? ¿Qué se supone que tenía que hacer? Ya estoy aquí, ¿y ahora qué hago? Y la misma respuesta de Dios a Moisés me la dio a mí: ¿qué tienes a la mano? Entonces yo le dije al Señor: Señor, pues si yo soy músico, yo veía mi vida en la música. Y la respuesta de Dios fue la misma que le dio a Moisés: pues úsalo.
Entonces empecé a dar clases de música para que los niños y jóvenes se acercaran a Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué sabes hacer? ¿Qué eres bueno? ¿Qué eres buena? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Usa eso en lo que dices. Pues yo soy bueno en esto, yo soy bueno en lo otro. Miren, la otra vez estábamos poniendo unos cables aquí. Había la necesidad de que los pusiera a alguien que supiera. Si eres bueno conectando cables, ¿qué haces? Heme aquí, yo lo hago, yo lo pongo. Disponibilidad. Recuerden que cada persona tiene un don diferente, un talento diferente, pero todos nos han sido dados dones, ¿sí o no? A todos. Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Fíjense lo que dice con lo que tienes en la mano. ¿Ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido, cada uno según el talento que tiene, ministrelo a los otros. ¿Qué quedamos la reunión pasada que significaba ministrar? Servir. O sea, con el talento que tienes, ¿qué dice la Biblia? Sirve a los otros. Como buenos administradores es mayordomos. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de los dones que Dios nos ha dado. Dios te ha dado algo, te ha dado un vehículo, te ha dado una casa, te ha dado tiempo, te ha dado dinero, te ha dado habilidades, te ha dado facultades, te ha dado estudios, te ha dado un lugar donde vives, un círculo en tu trabajo. Todo lo que te ha dado, eres un administrador de ellos. Bueno, como un buen administrador, sirve con lo que tienes al Señor. Versículo 15. Mateo 25:15, hablando de los administradores, solo para recordarle algo que usted ya sabe. Mateo 25:15. Esta es la parábola de los talentos. Y dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro dio 1. Y miren, a cada uno conforme a su, ¿qué cosa? Capacidad. Hay personas que yo conozco y digo, este cuate es la caja de Pandora. ¿No los has visto? O sea, lava, plancha, patina, corre, hace de todo. Y lo hace bien, ¿a poco no? Y hay otros que barren chueco, que se les quema el agua, pero hacen una cosa y la hacen bien. Cada uno conforme a su capacidad, pero Dios nos dio a todos. Romanos capítulo 12, versículo 6. ¿Qué tal andan en el esgrima bíblico? ¿Qué tan rápido van a las citas bíblicas? ¿Sí? ¿Son rápidos o no? Romanos 12, versículo 6 dice así: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, tenemos diferentes dones de parte de Dios. Si es el de profeta, úsalo. Eso es lo que está diciendo. Lo que tengas, úsalo. Lo que tengas, hazlo. Si es el de servicio, sirve. Si es el que enseña, enseña. Si es el que exhorta, en la exhortación. En el que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. Hagas lo que hagas, hazlo para el Señor, pero haz algo. A veces siento una desesperación y digo, Señor, creo que esto lo debía haber predicado el domingo. ¿Verdad? Digo, Señor, ¿cuántas personas necesitan saber por qué debo servir a Dios? Pero algo tiene con ustedes y con los que están allá en casita. Allá en casita los saludamos. Bueno, número 1, disponibilidad. Número 2, lo acabamos de ver, es hacer. Número 2, hacer o el llamado a la acción. Es lo que nos está diciendo. Nosotros hacemos, no solamente decimos como muchos, ¿verdad? Sino, ¿tienes un don? No me digas, oh, no, pastor, yo soy bien bueno para conectar cables y para hacer. Pues dices y dices, pero no lo conectas, ¿no? No, es que yo soy re bueno para hacer lo otro. ¿Cuál es el segundo paso que necesito hacer para servir? Pues hacer. Suena obvio, pero no lo hacemos.
hacer. Dice un dicho de tradición popular: del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿verdad? De que lo digas a que lo hagas hay mucho trecho. Entonces, ¿cómo puedo empezar? Reconocer que estamos sujetos a Cristo, y Él, con los dones que nos ha dado, nos va a asignar una tarea. Lo que nos pida que hagamos no va a ser algo que no somos aptos para hacerlo. Lo vamos a poder hacer. Vamos a Mateo, capítulo 28, versículo 18. ¿Por qué te digo que sí puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer? Mateo 28. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Este es Dios. O sea, ¿qué está diciendo Dios? Yo tengo el poder absoluto de todo. Por lo tanto, pónganse a servir. Lo estoy parafraseando. Por lo tanto, ve, es el llamado a la acción. Yo tengo el poder y yo te estoy mandando a ti. Con estas palabras de Jesús, ¿cómo pudieron ir los discípulos? Sé que voy no en mis fuerzas. ¿Por qué voy? Porque el Señor está conmigo. Y como el Señor está conmigo, voy a aguantar, voy a poder dar la milla extra, voy a poder hacer esto, voy a tener el carácter para resistir. Pero miren, algo que se ha perdido últimamente. Hace muchos años, no sé si se acuerdan, que la filosofía del servicio era: el cliente siempre tiene la razón. ¿Alguien se acuerda de esa filosofía de servicio? El cliente siempre tiene la razón. Entonces tú llegabas y podías exigir un servicio y te lo daban. Lo de siempre, ¿verdad? Que algo bueno se lleva al extremo. Y de repente algo que sí, darle una atención al cliente se llevó a un extremo. ¿A qué extremo se llevó ahora? ¿A cuál es el extremo que se llevó? Que ahora ves a muchachitos que si les dices, oye, te dije que me trajeras caliente la sopa. Oh, pues si quiere, porque me ofende que me diga, me ofende que me lo pida. No me vea así cuando me pide. Y ya, se ofendieron, se lastimaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Están muy frágiles. No han entendido que Dios me da la capacidad para hacer lo que tenga que hacer, y lo voy a hacer bien. Y aunque sirva una sopa en un restaurante, ¿a quién debo saber que se la estoy sirviendo? A Dios. Señor, yo lo sirvo para... mi sopa está caliente. Ahorita se la caliento y me gané un cliente. No lo perdí. Hablando en ese sentido, ¿verdad? Entonces, la autoridad de Dios no está en duda. No está en duda. Toda potestad le da. Él dice y nosotros hacemos. Lucas capítulo 1. Vayan conmigo, por favor. Lucas capítulo 1, verso 38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Juan capítulo 2, versículo 5. Esta es María. Su madre dijo a los que servían en el primer milagro de Jesús: hagan todo lo que Él les diga. ¿De quién está hablando? De Jesús, de Jesús. Entonces, si el Señor nos dice algo en su palabra, ¿cuál debería de ser la respuesta de sus hijos? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Cuál debería de ser nuestra respuesta? Heme aquí, Señor, yo lo hago, yo le entro, yo voy. Y miren, yo sé que hay veces que parece una injusticia, o que algo nos hicieron mal, que algo nos lastimaron, o quizás abusaron de nosotros. Pero no eres un tonto como el mundo dice. Eres un tonto por esto, eres un tonto. No, no es así. ¿Sabes por qué? Porque Dios está viendo tu corazón y que lo haces para Él. Y Dios no te va a dejar, Dios no te va a desamparar. Él va a mover las cosas y te va a poner en el lugar correcto. Él es tu justicia. Él va a hacer todas las cosas. Esta frase yo la traigo, pero así resumbándome en mi mente y en mi corazón. Nunca fallas cuando honras a las autoridades. Nunca fallas. Nunca fallas.
Vemos un pequeño contraste en Mateo capítulo 7, versículo 21. Tú lo has oído ya muchas veces y dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? El que hace. Digan conmigo, el que hace. ¿Ya vio? No es de decir, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No se trata de decir, sino de hacer. Vamos a ver Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Entonces, si tú eres un creyente real, eres alguien que conoce a Dios, que tiene comunión con las personas aquí en la iglesia y has encontrado la manera de servir a otras personas, estás haciendo la voluntad de Dios. No te desanimes. Saca cualquier contaminación en tu corazón, sácalo, es para Dios. Número siguiente, creo que es el tercero, disponibilidad, luego hacer. Y ahora responsabilidad. Responsabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a dar cuentas de lo que hacemos o de lo que no hacemos, ¿verdad? Vamos a dar cuentas de lo que te tocó hacer. Miren, yo a veces me siento mal, soy yo, y quizás si tú eres cabeza de hogar o eres el responsable de algo, lo entiendes. Yo me siento mal que dé una instrucción, no sé, por ejemplo en mi casa, apaguen las luces. Y yo estoy confiado que apagaron las luces, que apagaron los aires acondicionados, y después de horas o cuando regresamos me doy cuenta que dejaron las luces, que dejaron los aires encendidos. Yo me siento mal. ¿Por qué me sentiría mal? Bueno, primero, no me obedecen, no escuchan lo que estoy diciendo y no me entienden. Porque no saben el problema que yo me meto. Porque al final de cuentas, ¿quién va a pagar la cuenta? Yo. Y me siento mal. Y digo, es que no saben el sacrificio, no saben el esfuerzo que implica, no saben que dejé de comprarme algo, no saben que dejé de ir a algún lugar, no saben que pospuse algo por pagar eso. Me hace sentir mal. Entonces, cuando Dios nos pide que hagamos algo, ¿cómo lo hacemos sentir? Hacemos lo que hacemos y vamos a rendir cuentas, lo hagas o no lo hagas. Lucas capítulo 19, versículo 12. Acompáñenme, vayan buscándolo. Dice Lucas 19, versículo 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para servir un reino y volver. Les está dando una enseñanza con otra parábola, ¿no? Alguien dirá, pero esto no tiene que ver con el reino de Dios, ¿no? Esta parábola, no, sí tiene que ver. No pierdas Lucas 19, Mateo 25, 14, dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Ok? Regresamos a Lucas. Entonces, esta es una figura del reino de los cielos, ¿verdad? Lo repito. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Versículo 20. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo. Verso 21. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Y versículo 23 le contesta: ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco? O sea, ¿por qué no hiciste lo que se te pidió que hicieras? Ay, pero a ti no te cuesta nada, Dios. Ay, pero si es un foco, hablando del ejemplo que les puse, ¿no? Ay, pero si era nada más esto. Ay, pero si, ¿por qué si solo era este detallito? Es importante los detalles. Les dice, versículo 24, y dijo a los que estaban presentes: quítenle la mina y denla al que tiene las 10 minas. Y ellos le dijeron, verso 25, Señor, tiene 10 minas.
Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará más. Al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Ahora, ¿ustedes creen que sea importante mi responsabilidad en el servicio o no? Póntelo aquí bien en tu corazón, hermano. Si se te pide algo, hazlo en tiempo, en forma, hazlo. La filosofía de ahorita, al rato, mañana, ¿sabemos en qué termina eso? ¿En qué termina eso? No, no lo hicieron. Dice, casi es igual a nada. Casi lo hago. Casi es igual a nada. Y esa mentalidad, aparte de que no le agrada a Dios, esa mentalidad empobrece a las personas. Se los digo, hermano. Proverbios dice, el pobre desea y nunca tiene. ¿Por qué nunca tiene el pobre? Porque todos son deseos, todos son sueños, todos son anhelos, pero no hace nada. Se la pasa acostadota. Híjole, es duro, ¿verdad? Pero es cierto. Lucas, ya lo leímos, ¿verdad? Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Les estoy diciendo todas estas citas que nos recalcan. Vamos a darle cuentas a Dios de lo que nosotros hagamos. Seamos responsables. Hágame un favor y con el que está cerca de usted dígale, sé responsable. Sé responsable. ¿Ya? Si le dijo algo así como, ¿qué? Amén. Usted ya sabe qué estaba haciendo. Siguiente, no sé qué número voy, pero el siguiente. Entendimiento para quién lo haces. A ver, repítanme el primero, ¿cuál fue? Disponibilidad. El segundo, el tercero y el cuarto. Es este, ¿no? Este es el cuarto. Entendimiento para quién lo hago. Entender para quién lo hago. Cuando sirves a Dios, te pregunto, y este es, a lo mejor tú ahorita dices, ya nos dijiste, pastor, que todo lo hago para Dios. A ver, contéstame esta pregunta. Cuando haces algo, cuando sirves en algo, ¿de quién esperas la palmadita en la espalda? ¿Verdad? Pero pastor, ya dijiste que es para Dios. Ok, si lo haces para Dios, ¿por qué estás esperando el reconocimiento de alguna persona? Para quien lo esté esperando el reconocimiento, ¿verdad? Que lleguen y te pasen aquí al púlpito. Hermanos, queremos agradecer al gran siervazo de Dios, que si no fuera por todo lo que hizo, nada hubiera salido bien. Mírenlo, hombre, se levantó temprano, se fue tarde, casi renuncia al trabajo por estar aquí. Le descontaron aquí, le descontaron allá. Y vamos a darle un aplauso a Dios por él. Porque así dicen, ¿verdad? Te pregunto, ¿de quién esperas la palmadita cuando sirves en algo, cuando haces algo? ¿Esperas de Dios? ¿Es en serio o solo es la respuesta políticamente correcta? Analiza tu corazón, de quién estás. Por eso la insistencia, ¿verdad? Entiende para quién lo estás haciendo. Lucas capítulo 17, versículo 7, vamos a ver otra parábola. Es que yo me empecé a estudiar las parábolas y ¿sabe cuántas parábolas hablan del servicio? Y dije, ¿a poco me voy a ir una por una? Entonces así como que las comprimí. Lucas 17, versículo 7 dice así: ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? A ver, ¿quién de ustedes hace eso? Y estamos hablando de un tiempo cuando había sirvientes, cuando les llamaban los esclavos, ¿verdad? Viene el amo, vienen de trabajar del campo, vienen de hacer lo que tengan que hacer y está diciendo, a ver, ¿quién de ustedes llega de trabajar con su sirviente y le dice al sirviente, ándale, siéntate, mira, trabajaste mucho, no, si no fuera por ti, el negocio no funciona, no hombre, gracias, ¿quieres que te sobe los piecitos? ¿Qué hago? ¿Quién de ustedes hace eso con sus trabajadores?
¿verdad? Dice el Señor, ¿no le dices más bien, prepárame la cena? ¿Ya llegamos? Prepárame la cena. Cíñete para servirme, o sea, así te dirían allá en mi pueblo, ¿verdad? Prepárate, ve, sírveme hasta que haya comido y bebido. Después de esto come y bebe tú. Porque esa era la función del sirviente. No era menos ni era más. Era lo que tenía que hacer. Llegamos, sigues sirviendo, sigues haciendo tu trabajo. No esperes la palmadita, no esperes el apapacho, porque nos acostumbraron en nuestra sociedad, premio por llegar temprano, por puntualidad. Hágame usted el favor. Premio por llegar. Es tu obligación llegar temprano. Pero si no me dan premio de puntualidad, entonces llego tarde. No, ya lo perdí mi premio de puntualidad, entonces ya voy a llegar siempre tarde. ¿Qué mentalidad? Premio por asistencia. ¿Cómo la ve? Nos gusta que nos estén premiando por lo que fuimos contratados a hacer. Y fíjense lo que dice el Señor, verso 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Y responde el Señor Jesús, no. ¿Por qué no da gracias? Porque es parte de su obligación, porque es parte de lo que tiene que hacer. No le das las gracias. Cada que haces lo que tienes que hacer, es tu responsabilidad. Y le pone la cereza al pastel, versículo 10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha sido ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Sopas, perico, esto hay que quitarlo de la Biblia. No, esto no, ¿verdad? Esto no me gustó. Ya se va poniendo bueno la cosa, ¿no? Ouch. Entonces, cuando hago algo, entiendo para quién lo hago y no busco el reconocimiento de las personas. Ahora, te voy a decir algo. Reconocemos a las personas y el mismo Dios nos enseña a nosotros a estimularnos los unos a los otros. Nos estimulamos. Y cuando alguien te dice algo, no seas como esos hipócritas de no, la gloria a Dios, no, yo no hice nada, siervo inútil. Y como ahorita, ¿verdad? Que el corazón está bien manchado, ¿verdad? Porque, ¿viste qué tal? Me dijeron que prediqué. Y no, pero públicamente no, siervo inútil, no, la gloria a Dios. No, hermano, cuando alguien te diga algo, cuando te echen flores por algo que hiciste bien o algo, recíbelo, anímate, recíbelo con humildad. Entiende que fue gracias a Dios, entiende que fue la gracia de Dios. Yo luego bajando me dice, no, pastor, una predicación, pero poderosa. Y sigo avanzando y voy pensando, pues si lo único que hice fue decirles el verso y lo que significa. ¿Sí o no? Nada más, me la pasé leyendo el verso y dice, bueno, aquí dice esto, aquí dice esto, aquí dice esto. Somos siervos inútiles. No se te olvide para quién hacemos las cosas. Mateo 25:21. Y su Señor le dijo, vean, estas son palabras que quisiéramos escuchar. Buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Imagínense estas palabras. ¿Qué honor más grande que alguien te diga algo a que el Señor Jesús te llame? ¿Qué honor prefieres? Que aquí te den una palmadita, que aquí te den tu lapicero, el mejor diácono del mes. ¿Qué prefieres? ¿Ese reconocimiento o que sea Dios llamándote y diciéndote, ven Dani, ven? Y todos, ¿Dani? Sí, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te
te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Uf, mano, eso es qué honor, ¿verdad? Qué honra. El mismísimo Jesús me conoce y me llamó. Eso está tremendo. Primera a los Corintios capítulo 15 verso 58. Así que, hermanos míos, amados, sean firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor, ¿qué cosa? No es en vano. Grábatelo, no es en vano lo que hago. ¿Por qué? Porque me viste enfermo y me visitaste, porque viste esta necesidad y la cubriste, porque fuiste cuando se necesitó, me lo hiciste a mí. Tu trabajo no es en vano, sea lo que sea. Hebreos capítulo 6 versículo 10 dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y tu trabajo de amor que habéis mostrado. ¿Hacia quién? Ahí lo tiene en la pantalla, hermano. Si no lo encontró, ¿a quién? Hacia su nombre. ¿Hacia quién mostré mi amor y mi servicio? A Dios. ¿Haciendo qué? Habiendo servido a los santos, habiendo servido a las personas. ¿A quién le mostré mi amor? A Dios. ¿Es en vano entonces lo que hago? No, no es en vano. No es en vano. Ha habido personas que se han sentido defraudadas, que me han dicho: ay, pastor, es que le dije a fulano que dice que es cristiano y lo hizo mal y yo lo hice por ayudarle y mire, me dejó este reguero, o no viene, me dice que va a hacer y no hace. Mira, si tú lo hiciste para servirle a esa persona, no es en vano. Te lo aseguro, no es en vano. Hay tantas cosas aquí en la iglesia y en mi casa y en muchos lugares que cuando las veo digo: esto se pudo hacer, lo pudo haber hecho otra vez, podía, le pude, ya sabe, ¿no? Todo por ayudarle a este. Pero ¿qué piensas? Señor, no es en vano. Un propósito tienes, algo tienes para esa persona. Y luego le he dicho a mi esposa, y llega así a trabajar, me voy porque si me quedo, entonces vamos a estar 3 horas platicando y orando y no van a trabajar nada. No, hay un propósito. Y sea lo que sea que hagas por las personas, dice la palabra de Dios, no es en vano, es para Dios. Juan capítulo 12 versículo 26. Yo espero que estés tomando nota de estas citas y te las estés repitiendo constantemente. Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Y escucha estas palabras que son un abrazo al corazón para los servidores. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. No, qué tremenda promesa. Mi Padre le honrará. Otra más, Colosenses capítulo 3. Le dije, hermano, que había más de 300 menciones sobre el servicio a Dios. Es que es tan bonito. Dice Colosenses 3:23: y todo lo que hagas, hazlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque ¿a quién sirves? A Cristo el Señor. A Cristo el Señor. Este versículo de Colosenses me lleva al siguiente punto. Entonces, cuando sirvo, ¿cómo debo de servir? Sirve con la actitud correcta. Actitud correcta. Actitud correcta. ¿Cuál sería una actitud incorrecta en el servicio? ¿Cuál? ¿Cuál más? Allá en casita, ¿cuál será una actitud incorrecta en el servicio? Quejas, flojera, mala actitud.
¿Cuál será esa actitud incorrecta? ¿No? Enojado, enojado, hacerlo, dicen en maya, jaranchak, jaranchak. ¿Cómo es jaranchak? Alay se va, ¿verdad? Alay se va. Dicen en mi pueblo, le barres donde pasa el suegro, ¿no? ¿Cómo es ese? Donde pasa la suegra, ay, nada más abajo del asiento lo metes. Esa es una mala actitud. El siguiente punto y último es, ten la actitud correcta. ¿Cuál es la actitud correcta? Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, o esta actitud que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo, de un sirviente, hecho semejante a los hombres. Y estando en esa condición de siervo y de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y no cualquier muerte. ¿Cuál? La muerte de cruz. ¿Cuál es la actitud correcta? Se humilló, se hizo como nosotros, se sacrificó por nosotros. Pero cuando un corazón está con orgullo, no puede hacer nada de eso. Entonces recuerda, cuando sirvo a las personas, ¿a quién estoy sirviendo? A Dios. ¿Por qué puedo servir a Dios? Por amor. ¿Por qué? O sea, piensen esto. ¿Por qué vino Dios a la tierra? Por amor. ¿Por qué dejaste que te maltrataran y se burlaran de ti? Por amor. ¿Por qué no se defendió? Por amor. ¿Por qué nos viniste a servir siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Por amor. ¿Cuál es la actitud correcta cuando hago cualquier servicio? Por amor. ¿Por qué se fijó Dios en ti? Por amor. Por amor. ¿Cuál debe de ser mi actitud? Amor. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Dice así: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, escucha estas palabras: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo es? Con amor eterno. ¿Dónde se resumen todos estos pasos que estuvimos viendo ahorita de cómo debe ser mi servicio en la iglesia y a las personas? Juan capítulo 13. El Señor Jesús está en un momento que se conoce como el Jueves Santo. ¿Alguien sabe qué sucedió el Jueves Santo? Sí, le lava los pies. Acaban de cenar, ¿lo recuerdan? Acaban de cenar, acaba de establecer la Santa Cena y está a punto de morir. Está a punto de ir a la cruz. Después de lavarle los pies se dirige al huerto del Getsemaní, donde lo van a prender. O sea, está en su último momento, en la cúspide, está en un momento donde cualquiera diríamos, este es su momento. Y Jesús, como el rey, y sabiendo que en unas horas lo van a prender, que en unas horas lo van a empezar a maltratar, a lastimar, cualquiera de nosotros hubiera dicho, bueno, si ya me voy a morir en unas horas, denme chance este momento, ¿no? O sea, dedíquenmelo, ¿o no? Quiero hacer lo que siempre he querido hacer. Quiero estar donde siempre he querido estar. Quiero ir a donde siempre he querido ir. Son mis últimas horas, son para mí. ¿Y cuál fue la actitud de Jesús? Versículo 4, Juan 13, 4. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomó una toalla y se ciñó. Puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjuagarlos con la toalla en que estaba ceñido. Este servicio ya no lo hacemos ahora, y no porque tengamos la obligación de que todos los jueves santos, hay lugares donde todavía lo practican, ¿verdad? Los jueves santos hay que lavar los pies. No es así. En ese tiempo este era un servicio necesario. ¿Por qué? Porque los caminos eran con tierra, había animales en el camino y era el servicio más, vamos a llamarle humillante, más bajo que había. ¿Por qué? Porque las personas llegaban de caminar con los pies llenos de tierra o con lodo. Y para sentarse a la mesa, para entrar a la casa, para hacer lo que tenían que hacer, tenía alguien que lavarles los pies.
tenía que estar de rodillas frente a las personas, que ya era una posición humillante. Ya desde que alguien llegaba y veía a alguien a sus pies, ya le daba una idea mira, el siervo es menor, es humillante. Y entonces esa persona tenía que lavar sus pies, tocar sus pies. ¿Para qué? Para que esta otra persona pudiera disfrutar de la cena, disfrutar de lo que estaba en ese lugar. Ahora, en nuestro tiempo, ya no son los caminos así. Ya no venimos descalzos, ya no venimos con guaraches. Bueno, algunos sí, ¿verdad? Entonces ahora, ¿cuál es ese servicio que el Señor nos puso el ejemplo que tenemos que hacer? Cualquier servicio. No te sientas humillado con lo que haces. O sea, pienso yo, lavar los baños, ¿por qué sería humillante hacerlo? No, es que yo quiero estar cantando, yo quiero estar al frente predicando. ¿Cómo vas a presidir si no aprendiste a obedecer primero? Si tu corazón no está trabajado. Tenemos el mejor ejemplo de todos, nuestro Señor Jesucristo, que se humilló y nos sirvió a nosotros. ¿Cómo ven? ¿Tendremos algo que aprender de Él o no? Mucho, mucho que aprender. Pónganse de pie un momento, por favor, y vamos a orar.